Paula Navarro y Ana Rodríguez, y estamos representando al grupo Z04. Vamos a exponer el tema de leucemias. Si tienen alguna duda o comentario, me pueden interrumpir o lo pueden dejar en el chat, ¿va? Siguiente, por favor. Muy bien, vamos a empezar definiendo qué son las leucemias. Las leucemias se van a definir como un grupo de enfermedades neoplásicas malignas en las que anomalías genéticas en una célula hematopoyética van a provocar una proliferación clonal desregulada de células. Si quieren entender un poquito mejor de qué células estamos hablando, pues podemos irnos con su etimología. Leucemias viene de la palabra leucos, que significa blanco, y amia, que significa sangre, lo cual nos orienta a entender que, bueno, leucos y blanco y sangre, entonces son las células blancas de la sangre. Así que las células hematopoyéticas involucradas, por obviedad, son los leucocitos. Y bueno, la progenie de estas células va a tener una ventaja muy importante, que es el crecimiento sobre los elementos celulares normales debido a una alta tasa de proliferación elevada y una tasa baja de apoptosis espontánea. ¿Qué nos va a traer esto como consecuencia? Pues una alteración de la función normal de la médula espinal, que finalmente va a resultar en una insuficiencia medular. En la clínica vamos a ver datos de anemia, sangrados, infecciones repetidas, infiltración a órganos y tejidos y datos de hipercatabolismo. El diagnóstico, de manera general, se va a sospechar, obviamente, por la clínica, y lo vamos a orientar un poquito más por medio de biometría hemática y una confirmación por biopsia de la médula ósea. ¿Sí quedó claro esta parte? Sí. Sí, solamente que es médula, dijiste médula espinal, pero es médula ósea. Ay, dije médula espinal, perdón. Al principio, y al final sí lo dijiste bien. Continúan. Perdón, se me fueron las cabras, doctor. No te apures, suele pasar. Adelante, adelante. Muy bien, yéndonos con la epidemiología, tenemos que son de las neoplasias más frecuentes en la infancia y tienden a ser curable en la mitad de los casos. Por supuesto, claro, si se le da un diagnóstico oportuno y un tratamiento precoz. Tal como lo menciona la diapositiva, va a representar alrededor del 31% de todos los cánceres en niños menores de 15 años y la incidencia anual se tiene registrada como 4.5 casos por cada 100,000 niños en Estados Unidos. En México, creo que esto lo saqué del Martínez, es curable en más del 70% de los casos con tratamientos completos, oportunos y modernos. Es más común entre los 3 y los 7 años de edad. Va a predominar en el sexo masculino con una relación de 1.5 hombres por cada mujer y su incidencia estimada va a ser de 4 sobre 100,000 también. Siguiente, por favor. En los niños es más común las leucemias de tipo agudo y en tenemos en primer lugar la leucemia linfoblástica aguda con un 77%. Eso, dependiendo con la bibliografía, lo variaba también de un 77 a un 80%, dependiendo de dónde lo busquen. De ahí le va a seguir la leucemia mieloide aguda con un 11%, la mieloide crónica con un 2 a 3% y la mielomonocítica juvenil, que va a ser del 1 al 2%. Aquí, como dato curioso nada más, tenemos que la LMC, que vendrá siendo la leucemia mieloide crónica, es la única forma crónica que se va a presentar en la niñez y abarca alrededor del menos del 5% de los casos. Siguiente, por favor. La primera que vamos a ver es la leucemia linfoblástica aguda, abreviada como LLA. Es el primer cáncer diseminado que fue capaz de curarse. Y bueno, algo importante que tenemos que mencionar es que el nombre no es como tal de una enfermedad, sino que son un grupo heterogéneo de cánceres con varias anomalías genéticas distintivas que van a producir comportamientos clínicos y van a producir también respuestas variables al tratamiento. Por eso es importante que pensemos que no estamos tratando una enfermedad, estamos tratando un paciente, una persona. Como lo dice su nombre, se trata de una leucemia que va a venir de los linfocitos, de ahí el prefijo linfo, y el sufijo blastos va a indicar que son linfocitos inmaduros. Siguiente, por favor. Bueno, en Estados Unidos cada año se va a diagnosticar leucemia linfoblástica aguda a aproximadamente 3,100 niños y adolescentes menores de 15 años. Va a tener una incidencia máxima a los 3 años y va a afectar con más frecuencia a los niños que a las niñas de cualquier edad, como ya lo mencionamos anteriormente. Esto se observó principalmente en personas blancas de países socioeconómicos avanzados, pero desde ese punto se ha comprobado también en la población afroamericana estadounidense y por supuesto en países subdesarrollados. Es más frecuente en niños con anomalías cromosómicas, como por ejemplo puede ser la trisomía 21, el síndrome de Bloom, la ataxia telangiectasia y la anemia de Fanconi.
En los gemelos idénticos se tiene comprobado que el riesgo es mayor si uno de los gemelos la posee, tenga leucemia o no. Y bueno, esto va a provocar que sea mayor en la población general. O sea, si uno de los gemelitos tiene leucemia, entonces es mucho más probable que cualquier otra persona que el otro gemelo también lo tenga. El riesgo es más del 70% si se diagnostica al primer gemelo durante el primer año de vida y si los gemelos compartieron la misma placenta, o sea, si son gemelos monocoriales. En México, de acuerdo con el Martínez, es más común entre los 3 y 7 años de edad y pues como les decía, predomina en el sexo masculino. La incidencia en los adultos, porque también se presenta en adultos, es entre el 0.7 y el 1.8 por cada 100,000 habitantes. Esto va a ser por año. Un poco más alto en adultos jóvenes, va a ser de 1 a 1.5 para el grupo de 15 a 24 años. Y después este pico va a descender solo para aumentar de nuevo hasta 2.3 por cada 100,000 en las personas mayores de 65 años. O sea que podemos decir que esta enfermedad o ataca en la niñez o ataca en la vejez. ¿Sí quedó claro hasta aquí todo? Sí, Dani. Muy bien. Siguiente, por favor. Aquí, bueno, en la etiología, el cáncer se me hace algo como muy, muy complicado y si fuera una persona sería algo bastante inteligente. Se desconoce en casi todos los casos cuál va a ser la causa, pero se va a asociar a factores genéticos y ambientales. Se cree que la mayoría de los casos de leucemia linfoblástica aguda están causados por mutaciones somáticas que van a ser postconcepcionales en las células linfoides. Pero la identificación de las secuencias del gen de fusión específicas de leucemia que se han observado en muestras conservadas de sangre neonatal, pues por supuesto de algunos niños que la presentaron tiempo después, indica también que no nada más se trata de algo genético, sino que también tiene una importancia bastante relevante los sucesos intrauterinos al inicio del cáncer. En otros niños, bueno, esto se comprueba debido a que en otros niños sí están las mutaciones, pero nunca llegan a presentar leucemias, lo cual deja en evidencia el papel importante que tiene el entorno. Por ejemplo, la exposición a radiación médica con fines diagnósticos, tanto intrauterina como en la infancia, está asociada a un aumento de la incidencia. Y bueno, en algunos países en desarrollo existe una asociación entre esta enfermedad y infecciones por el virus del Epstein-Barr. Siguiente, por favor. Tenemos una clasificación celular, les digo, no hablamos de una enfermedad como tal, sino de un grupo de enfermedades que cuenta con diversas divisiones. Esta clasificación se va a basar en la caracterización de las células malignas en la médula ósea, esto para determinar la morfología. El fenotipo va a depender de los marcadores de la membrana celular y de las características genéticas celulares y moleculares. Esto nos va a ayudar porque con solo la morfología se puede hacer el diagnóstico de leucemia, sí, pero necesitamos otros estudios para poder darle un apellido, es decir, clasificarla. De esta manera podemos saber mejor el pronóstico y una elección de un tratamiento apropiado. Actualmente usamos el sistema de clasificación de la OMS y las más comunes son las leucemias linfoblásticas agudas de tipo B, que abarcan un 85%. En segundo lugar tenemos con un 15% las leucemias linfoblásticas tipo T. Y la leucemia de linfocitos B maduros es muy poco frecuente, se va a denominar leucemia de Burkitt y es uno de los cánceres con crecimiento más rápido en el ser humano, no tiene buen pronóstico y precisa un método terapéutico diferente a los otros subtipos. Esta no la ponemos en la diapositiva porque abarca alrededor del 1%. Y como les digo, no se presenta tanto en niños. Siguiente, por favor. Y bueno, hablando de las anomalías cromosómicas, tenemos que como les digo, se van a utilizar para subclasificar a la LLA en grupos pronósticos. Se han descubierto muchas alteraciones genéticas, como por ejemplo la inactivación de genes supresores tumorales, que pues vendrá siendo lo que le dice a la célula, muérete porque estás mal, esto no lo tiene, y las mutaciones que activan las vías Notch1 o RAS. En el futuro, esto podría incorporarse en la práctica clínica, sin embargo, ahorita o en este momento no se tiene como muy bien establecido. Y estas anomalías, así como dato curioso, se van a identificar por medio de PCR y FISH. Siguiente, por favor. Aquí está una tablita. Aquí vendrán, no me voy a detener mucho en esto porque, como les digo, no tiene como tanta importancia clínica, pero pues se me hace que le agregó felicidades, está bastante completa. Tiene todos los subtipos, cuáles son las anomalías cromosómicas, la alteración genética que van a provocar y pues el pronóstico. Como pueden ver los más desfavorables, muy bien, gracias Daniel, como pueden ver los más desfavorables son la LLA tipo B y la LLA tipo B, pero cuando presenta hipodiploidía. Siguiente, por favor.
Bueno, vámonos con la clínica. Como les digo, esto es importante porque es lo que prácticamente nos va a decir, ¿sabes qué? Creo que el niño tiene leucemia. Entonces, la presencia inicial, les digo, el cáncer es muy inteligente y es muy difícil porque la presencia del cuadro clínico va a ser inicial e inespecífica y se podría decir que es relativamente breve, o sea, va a tener como un rato el niño tiene los síntomas, luego como que disminuyen y luego otra vez empieza como a florecer. Van a presentarse síntomas como la anorexia, el cansancio, malestar general, irritabilidad, febrícula intermitente también suele estar muy presente y puede haber dolor óseo o articular, sobre todo en las extremidades inferiores. En la diapositiva, pues por ejemplo, tenemos que la palidez se va a presentar en el 65% de los pacientes, la fiebre en el 60% es muy importante porque es el signo inicial, se pueden presentar púrpuras también en el 50%, sobre todo en el área de la espalda, malestar general, sangrado espontáneo que se puede manifestar como epistaxis o gingivitis, el cansancio extremo, pérdida de peso y dolor en el tercio distal del esternón o en las tibias. El dolor óseo va a tener la característica de que va a ser muy intenso y puede llegar a despertar al paciente por la noche. Cuando empieza a avanzar la enfermedad, se van a hacer más evidentes los signos y los síntomas de insuficiencia de la médula ósea, que se va a presentar con lo que les acabo de mencionar: palidez, cansancio, intolerancia al ejercicio, sangrado de la mucosa oral o epistaxis y también la fiebre. En el momento en que la enfermedad se empiece a infiltrar a los órganos, puede causar también adenopatías, hepatoesplenomegalia, aumento del volumen testicular o también afectación del sistema nervioso central, que puede presentarse como neuropatías craneales, cefalea y convulsiones. Siguiente, por favor. Debí traer agua. Se va a apreciar en la exploración física palidez, apatía del niño, lesiones cutáneas purpúricas y petequiales y también hemorragia mucosa, que va a reflejar que hay una insuficiencia de la médula ósea. Pocos tienen signo de hipertensión intracraneal. Lo que va a pasar es que va a indicar afectación de la leucemia en el sistema nervioso central y eso se puede presentar como papiledema, hemorragias retinianas y parálisis de los nervios craneales. Aquí, pues, ¿escuché el ruido? ¿Y qué algo mal? La infiltración al sistema nervioso central, como lo dice la diapositiva, también se va a presentar por vómitos, rigidez muscular, incapacidad para deambular o caminar y, como les mencionaba, al momento de que nosotros exploremos el fondo de ojo, vamos a apreciar un edema papilar y hemorragias retinianas. La leucemia linfoblástica de tipo B es el inmunofenotipo que va a ser más frecuente. Como les decía, abarca del primer año de vida a los 10 años y los leucocitos van a estar en 33,000 milímetros cúbicos, si mal no recuerdo, aunque el 75% de los pacientes se va a presentar más comúnmente 20,000 milímetros cúbicos por cada milímetro cúbico, perdón. Van a presentar trombopenia en el 75%, hepatoesplenomegalia en el 30 al 40% y la afectación testicular se va a ver manifestaba en un 25%. Siguiente, por favor. ¿Sí me siguen escuchando? Sí. Sí, todavía. Es que a estas horas de la mañana siento que hablo sola, ¿saben? Muy bien, siguiente, por favor. Bueno, algo importante que casi olvido mencionar es que la enfermedad puede llegar a progresar hasta sustituir por completo o afectar por completo la médula ósea y agravar el cuadro clínico y la tendencia a las infecciones. En el diagnóstico, bueno, como les decía, para sospechar de una insuficiencia de médula ósea, pues nos vamos a basar en la clínica, pero también nos vamos a apoyar con ciertos laboratoriales, por ejemplo, la anemia. De acuerdo con el libro de pediatría del Martínez, los valores normales de la hemoglobina son, en recién nacidos van a ser de 15 a 20 gramos por decilitro, en pediátricos de 6 a 12, de 6 meses a 1 año o 18 meses, de 6 meses va a ser de 12 a 18 gramos por decilitros. Al año de edad va a ser de 11,2 gramos por decilitro, a los 2 años de 12 gramos por decilitro y de la pubertad esto va a abarcar hasta la pubertad y cuando ya es un adulto va a abarcar aproximadamente en el hombre, aquí es cuando ya van a cambiar, se van a bifurcar, va a ser en el hombre de 13 a 16 gramos y en mujer de 12 a 15. Valores por debajo de estos normales que les acabo de poner nos pueden indicar una anemia y pues nos tienen que empezar a hacer sospechar del diagnóstico. También se va a presentar una trombopenia donde va a haber descensos menores de 150,000 en las plaquetas y bueno, muchos pacientes con leucemia linfoblástica aguda también van a tener una cifra total de leucocitos que va a ser menor a 10,000 por cada milímetro cúbico.
En estos casos, las células leucémicas se van a considerar inicialmente linfocitos atípicos y solo van a tener una evaluación adicional que va a mostrar que las células forman parte de un clon maligno. Es decir, una celulita se daña y esa celulita se empieza a reproducir y reproducir y reproducir y después ya tenemos puras celulitas malas. Siguiente, por favor. Para el diagnóstico, bueno, se van a detectar por diversas técnicas. Por ejemplo, cuando los resultados de un análisis de sangre periférica nos van a indicar la posibilidad de leucemia, lo que tenemos que hacer es examinar la médula ósea, por supuesto, que es el sitio pues, donde está surgiendo el problema, vaya. Todo pues con el fin de confirmar las sospechas y clasificar a su vez el tipo de leucemia. Ustedes saben, para el pronóstico y tratamiento. Lo vamos a hacer por medio de 4 técnicas. La primera vendrá siendo de punción aspiración, una biopsia, que es un procedimiento por el cual se va a extraer una muestra de la parte líquida de la médula ósea. Después tenemos la biopsia de médula ósea. Aquí vamos a extraer una pequeña y sólida muestra, que pues la diferencia entre la anterior es que aquí es sólida y en la otra líquida. La citometría de flujo, aquí vamos a determinar el número de células, el porcentaje de células vivas y ciertas características, como por ejemplo el tamaño y la forma. Esto va a ser en una muestra de sangre de médula ósea o de otro tejido. Y la citogenética y otros estudios moleculares también tienen un papel importante en el diagnóstico. Siguiente, por favor. El tejido es solamente médula ósea para hacer diagnóstico de leucemia, nada más. La parte líquida es la que está dentro del hueso. Entonces, el aspirado de médula ósea en sí es sacar el líquido, se hace un frotis, se tiñe y es lo que los hematólogos vemos directamente. La biopsia de médula ósea o biopsia de hueso trae un pedazo de hueso y además parte del estroma que está en contacto con la fase líquida de la médula ósea. Y de este aspirado, aparte de sacar para hacer un frotis, también se toma la muestra para la citometría de flujo y también para la citogenética. Más para aclarar ese punto, pues, o sea, es el mismo, vaya, en el mismo procedimiento se pueden hacer tomar todos los apoyos diagnósticos, ¿va? Ok. Muchas gracias, doctor. Bueno, en la detección y la evaluación, si detectamos linfoblastos y la cifra de leucocitos en el líquido cefalorraquídeo es alta, va a existir claramente una infiltración meningia o en el sistema nervioso central. Este hallazgo lo que nos va a indicar es que la enfermedad ya tiene un estadio más avanzado y que se necesitan terapias sistémicas y del sistema nervioso central adicionales. La leucemia se va a diagnosticar mediante una evaluación, como ya lo mencionamos, de la médula ósea, en la que más del 25% de las células son una población homogénea de linfoblastos. La punción lumbar para estadificación se puede realizar al mismo tiempo que se administra la primera dosis de quimioterapia intratecal si el diagnóstico de leucemia ya se confirmó previamente mediante el análisis de la médula ósea. Y bueno, la punción lumbar inicial la tiene que realizar un médico con experiencia porque si provocamos algún tipo de trauma vamos a aumentar el riesgo de recidiva en el sistema nervioso. Creo que esta es mi última diapo por el momento. Sí, ¿les quedó alguna duda o algo en los que los pueda ayudar? ¿Alguna queja? Hable muy rápido. No. Todo bien, Daniela. Muy bien. Bueno, los dejo con mi compañera. Gracias. Bueno, ya pasando a lo que son los diagnósticos diferenciales, pues aquí el diagnóstico de leucemia se puede realizar con facilidad siempre y cuando se presenten los signos y síntomas característicos de esta, como ya mencionó Dani, la anemia, la trombopenia y la leucocitosis con presencia de blastos en el protos. Un indicio que nos puede pues, hacer notar un poco más que tenemos la presencia de leucemia linfoide aguda es la elevación del lactato deshidrogenasa. Sin embargo, podemos encontrar ciertos datos, tanto clínicos como laboratoriales, que nos pueden orientar hacia otra patología. Por ejemplo, cuando se presenta pancitopenia, debemos pensar en anemia aplásica, ya sea congénita o adquirida, mielofibrosis o linfohistiocytosis hemofagocítica familiar. En caso de que se presente un paciente con inicio brusco de fiebre y adenopatía, también se tiene que considerar la presencia de mononucleosis infecciosa. Siguiente, por favor. De igual modo, debemos distinguir entre artritis idiopática juvenil y leucemia linfoide aguda. La presencia de artritis, generalmente vamos a encontrar un paciente con fiebre y dolor óseo, pero con frecuencia este no va a presentar dolor a la palpación, pero sí tumefacción articular. Otras enfermedades malignas que tenemos que tener en cuenta, que ya que poseen hallazgos clínicos y de laboratorio parecidos a los de la leucemia linfoide aguda, es el neuroblastoma, el raptomiosarcoma, sarcoma de Ewing y retinoblastoma, así como la leucemia mieloide aguda.
Siguiente. En cuanto al tratamiento, este va a ser un factor pronóstico individual, más que importante para esta patología, ya que si no se lleva a cabo una terapia efectiva, la enfermedad puede ser mortal. El tratamiento se va a administrar en función del riesgo. Aquí toma en cuenta la edad y el recuento de leucocitos. Si se tiene a un niño de entre 1 y 10 años con leucocitos menores a 50,000 por milímetro cúbico, el riesgo va a ser normal. Mientras que si tienes a un niño menor a 1 año o mayor a 10 años y leucocitos mayores a 50,000 milímetros por milímetro cúbico, el riesgo va a ser alto. Además de esto, se consideran las características inmunofenotípicas y citogénicas de la población de blastos, la rapidez que tenga la rapidez de respuesta al tratamiento y la valoración de la enfermedad mínima residual al terminar el periodo de inducción. Ay, esperen, está pasando un carrito con música por mi casa. Otras de las características pronósticas que se consideran malas o adversas es la presencia de un inmunofenotipo de linfocitos T o una respuesta lenta al tratamiento, así como la presencia de anomalías cromosómicas como es el cromosoma Filadelfia, en especial cuando tiene la translocación 922, ya que este aumenta las recidivas. Sin embargo, el mal pronóstico que se tenía ante esta ha cambiado mucho hasta ahora, gracias a la adición del imatinib en el esquema de tratamiento. Este va a ser un inhibidor de la sinasa BCR-ABL que resulta de esta translocación. Su uso ha aumentado la supervivencia. Siguiente, por favor. Ya pasando a lo que son las fases de tratamiento, estas generalmente van a ser 4 de acuerdo con Nelson. La primera es la inducción a la remisión, la cual va a tener una duración de 4 semanas y está diseñada para erradicar las células leucémicas de la médula ósea. Se va a administrar vincristina semanal y un corticoide que puede ser dexametasona o prednisona y una sola dosis de un preparado de asparaginasa pegilada de acción prolongada. La quimioterapia intratecal se administra al inicio y al menos una vez durante la fase de inducción. Como mencioné previamente, tras esta se va a realizar una evaluación de la enfermedad mínima residual. Si esta es mayor al 0.01%, al día 29, es decir, pasadas las 4 semanas, este se considera un factor de riesgo importante para una menor supervivencia y el aumento de recidivas. La mayoría de los pacientes, alrededor del 98%, va a conseguir la remisión tras esta fase, es decir, un porcentaje menor al 5% de blastos de médula ósea y recuperación de una cifra casi normal de neutrófilos y plaquetas a lo largo de la 4ª o 5ª semana de tratamiento. Pasando ya a la segunda fase, esta va a ser de consolidación y se lleva a cabo para un tratamiento intensivo del sistema nervioso central, el cual se combina con una terapia sistémica intensiva. Se van a administrar dosis repetidas de quimioterapia intratecal mediante punción lumbar. En caso de que tengamos un paciente con características que predigan un alto riesgo para recibir en el sistema nervioso central, se puede realizar radioterapias craneales. Siguiente, por favor. La fase de intensificación va a tener una duración de 14 a 28 semanas e incluye una fase de tratamiento agresivo, que también se conoce como intensificación diferida, y una fase de tratamiento relativamente no tóxico o también llamado mantenimiento intermedio. Durante estas fases se van a emplear quimioterapias que van a combinar ciertos medicamentos como los que tenemos en pantalla, la citarabina, asparaginosa, metrotexate y vincristina. Por último, la fase de mantenimiento tiene una duración de 2 a 3 años. En este se recibe mercaptopurina diaria y metrotexato oral semanal, por lo general en dosis intermitentes de vincristina y un corticoide. En el caso de que se presente un pronóstico especialmente malo, se opta por el trasplante de médula ósea durante la primera remisión. Es importante mencionar que los adolescentes y los adultos que presenten esta enfermedad tienen peor pronóstico que aquellos que la padezcan cuando tienen menos de 15 años. Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento de recidiva, el más común va a ser el que se localiza en médula ósea con un porcentaje de 15 a 20%. Este va a tener implicaciones graves, sobre todo si se produce durante o poco después de finalizar el tratamiento. La quimioterapia intensiva con antineoplásicos que no se han empleado antes es una alternativa para el tratamiento y puede lograr una supervivencia a largo plazo. Otra alternativa es la tecnología de células T con receptores de antígenos quiméricos o CAR, la cual cada vez toma más fuerza para el tratamiento de
las recaídas de LLA. En caso de recidiva en el sistema nervioso central, la cual ha disminuido a menos del 5% desde que se inició con el tratamiento profiláctico, puede descubrirse mediante punción lumbar de manera rutinaria en un paciente asintomático, mientras que si tenemos un paciente sintomático con recidiva en esta zona, este va a presentar por lo general signos y síntomas de hipertensión intracraneal y a veces parálisis de pares craneales aislados. El diagnóstico se va a confirmar por la presencia de células leucémicas en el líquido cefalorraquídeo y el tratamiento se da a través de medicación intratecal y radioterapia craneal o craneoespinal. También se puede usar quimioterapia sistémica porque estos pacientes tienen un riesgo alto de recidiva en la médula ósea. Por último, en las recidivas, una que afecta a los niños es la recidiva testicular, en menos del 2%. Esta general se presenta después de completar el tratamiento y produce una tumefacción indolora de uno o ambos testículos. El diagnóstico se va a confirmar por biopsia y se va a tratar con nuevos ciclos de quimioterapia. Siguiente, por favor. En el tratamiento de soporte tenemos que prestar especial atención, en especial porque los pacientes con leucocitosis elevada son propensos a presentar un síndrome de lisis tumoral. En aquellos que tengan insuficiencia renal asociada a concentraciones séricas altas de ácido úrico, se puede tratar o prevenir mediante allopurinol o urato de oxidasa. En caso de mielosupresión, que por lo general se asocia al uso de quimioterapias, se puede emplear la transfusión de eritrocitos o de plaquetas. El tratamiento antibiótico empírico o intensivo para sepsis en niños febriles puede requerir un tratamiento antibiótico, en especial la profilaxis para neumonía por neumocitis Hirobeshi durante quimioterapia y varios meses después. Para este se emplea el trimetopil sulfamethoxazol en una dosis de 4 a 5 miligramos por kilogramo. Siguiente. El pronóstico actualmente es bueno, gracias a los avances en tecnología y en el tratamiento. Esta tiene una supervivencia global de 5 años en aproximadamente el 90%. Sin embargo, los sobrevivientes van a tener mayor probabilidad de sufrir enfermedades crónicas, como trastornos osteoarticulares, cardíacos y neurológicos. Siguiente, por favor. ¿Alguna duda hasta aquí o algún comentario? Ninguno, todo bien. No, creo que todo bien. Bueno, ya pasamos a la segunda enfermedad, que es la leucemia mieloide aguda. Siguiente, por favor. Bueno, este va a ser un grupo heterogéneo de leucemias que proceden de líneas celulares precursoras mieloides, eritroides, megacariocíticas y monocíticas. Las leucemias resultan de la transformación clonal de precursores hematopoyéticos a través de la adquisición de arreglos cromosómicos y múltiples mutaciones genéticas. Siguiente. En cuanto a su epidemiología, esta supone el 11% de los casos de leucemia infantil en Estados Unidos, alrededor de 370 casos cada año. La frecuencia va a aumentar en la adolescencia a un 36%. Esto en niños de 15 a 19 años. Se asocia a algunos factores de riesgos como pueden ser las radiaciones ionizantes, los fármacos antineoplásicos, disolventes orgánicos, hemoglobinuria paroxística nocturna, síndrome de Down, anemia de Fanconi, síndrome de Bloom, síndrome de Costman, entre otros. Siguiente. Dentro de su clasificación celular, esta va a tener como signo característico la presencia de más del 20% de células de la médula ósea en muestras de punción, aspiración o de biopsia que forman una población bastante homogénea de blastos. Estos con propiedades parecidas a las que caracterizan a los estadios iniciales de diferenciación de las células mieloide, monocito y megacariocito de las células sanguíneas. Siguiente. Actualmente se emplea la citometría de flujo para identificar antígenos de superficie celular, así como técnicas cromosómicas y moleculares que aumentan la precisión diagnóstica y facilitan la elección de tratamiento. La Organización Mundial de la Salud ha establecido un sistema de clasificación que incorpora morfología, anomalías cromosómicas y mutaciones genéticas específicas. Estas nos van a aportar información biológica y pronóstica importante y se van a presentar un poquito más adelante. Siguiente. En cuanto a las manifestaciones clínicas, estas van a tener relación con la sustitución de la médula ósea por células malignas y por la insuficiencia secundaria a la misma. Las características más importantes va a ser la presencia de nódulos subcutáneos que se presentan mayormente en lactantes y la infiltración en las encías. Esta se asocia al subtipo monocítico
especialmente el M2 me parece, así como la presencia de datos clínicos y laboratoriales que coinciden con coagulopatía intravascular diseminada. También se pueden presentar masas aisladas que se denominan cloromas o sarcomas granulocíticos. Estas pueden aparecer en ausencia de afectación de médula ósea y se van a asociar a la translocación 822. Esos igual se pueden presentar en la órbita y en el espacio epidural. Algo que olvidé mencionar es que la presencia de coagulopatía intravascular diseminada se asocia a LPA, que es la leucemia promielocítica aguda. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? ¿O algo que nos haya faltado mencionar, doctor? En la leucemia mieloide se relaciona más la CID a la M3 o promielocítica, pero también, como bien dijiste, cuando tienen componente monocítico, que sería de la M2, M4 y M5, también llegan a ser una coagulopatía importante, incluso hasta la CID, y la infiltración también puede ser similar a la de la promielocítica. Nada más como observación. De ahí en fuera, no, puedes continuar con la clase y ya al final así ya hacemos una recapitulación de las observaciones, ¿va? Para que quede un poco más entendido, porque sí la información sí es mucha, ¿va? Gracias, doctor. Bueno, ahora vamos a iniciar con el diagnóstico. Yo soy Ana, ¿sí me escucho bien? Sí, Ana. Okay, Sí. bueno. En cuanto al diagnóstico de la leucemia mieloide aguda, encontramos que es a partir de la aspiración o la biopsia de médula ósea, a partir de una hipercelularidad, patrón monofásico, así como cuerpos de Auer. En cuanto a la citometría de flujo y tinciones con mieloperoxidasa, encontramos que hay una identificación en cuanto al origen mieloide, así como la confirmación de diagnóstico por medio de marcadores, que son los que podemos encontrar en la imagen de abajo, que van a variar de acuerdo pues al tipo, ¿no? Encontramos el CD3, CD4, así como el CD117. Siguiente, por favor. En cuanto al diagnóstico, las manifestaciones y la historial clínica, encontramos que a partir de la exploración física podemos identificar pues la clínica que nuestras compañeras ya han explicado anteriormente, así como la identificación por medio de la amnánesis, lo que serían antecedentes heredofamiliares. También hay una predisposición, como veremos más adelante, en aquellos niños que también padecen síndrome de Down, síndrome Noan, o así como neurofibromatosis del tipo 1, y pues el tratamiento va a variar, así como también podemos encontrar que va a haber pacientes que van a requerir, además de una quimioterapia o ya sea la radioterapia, también pues un tratamiento por medio de leucoferesis. Y pues bueno, como vemos en la imagen de abajo, podemos ver pues un hemograma completo, que pues es un estudio que se les va a requerir a todos aquellos pacientes pues para su diagnóstico. Siguiente, por favor. Bueno, iniciando con la clasificación francoamericana británica, también conocida como la FAB. Esta fue pues creada en los años 70 con el objetivo de la división de la leucemia mieloide aguda. Esto con el objetivo de pues, identificarlo a partir del tipo de célula, el nivel de maduración, así como también de sus aspectos ante el microscopio. Encontramos que son un total de 9 subtipos que van a variar del M0 al M7, como podemos ver en la imagen. Y pues, por ejemplo, en la M0 vemos que estamos tratando con una leucemia aguda mieloblástica con diferenciación mínima, como podemos ver en la imagen de la derecha, que pues se trata de, pues, en lo que encontramos como rasgos mieloides y linfoides, ya que pues estamos tratando con una diferenciación mínima, en la que pues esta tiene un pronóstico pues malo. Asimismo, pues para no alargarla, en la M6 estamos tratando con una eritroleucemia, en la cual pues en la imagen de la derecha pues vamos a encontrar que estamos tratando con elementos eritroides displásicos, ya sea acantocitos o hematis displásicos o espiculados. Asimismo, en la M7 vemos una leucemia aguda megacarioplásica, en donde pues en la imagen de la derecha
Podemos ver blastos polimórficos e inmaduros, así como una dismorfia plaquetaria. Siguiente, por favor. Bueno, asimismo, pues también hay una clasificación por parte de la OMS. Esta fue creada en el 2001 y esta, además de integrar pues los factores que tuvieron en cuenta pues en la clasificación de la FAB, aquí pues también tenemos en cuenta la clasificación por medio del factor genético, el cual pues va a tener un importante impacto tanto en el tratamiento como en el pronóstico. Podemos ver que pues integra la de la FAB y arriba estamos tratando con inversiones, translocaciones y deleciones de acuerdo al tipo de cromosoma y los genes. Siguiente, por favor. Dentro de las alteraciones genéticas, pues es lo que vamos a abordar en toda esta clase, así que pues esta nos la vamos a pasar. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al tratamiento de la leucemia mieloide aguda, pues en sí aquí es quimioterapia. La quimioterapia consiste por medio de 2 fases. La primera va a ser la fase de inducción a la remisión. El objetivo de aquí es la eliminación de cuantas células leucémicas sea posible y va a ser seguida por una fase de consolidación en la cual, voy a silenciar el celular, en la cual pues en la fase de consolidación pues el objetivo es de la eliminación de las células leucémicas restantes. Esto con el objetivo de erradicarlas por completo. Bueno, es importante que el tratamiento de la quimioterapia sea dado lo más pronto posible, ya que pues este tipo de leucemia es de evolución rápida y pues bueno, es importante que sea oportuno, así como rápido. Sin embargo, como decíamos, también hay pacientes que van a requerir de una pues leucoféresis o un tratamiento previo a la quimioterapia, ya que pues constan con pues leucostasis y pues para evitar los síntomas o la clínica neurológica, pues es importante que se le haga una leucoféresis a partir ya sea de 2 vías intravenosas o una vía pues central que permita la entrada y la salida de pues la sangre, pues con el objetivo de tratar la leucostasis. Bueno, también el régimen de 7+3 es el de la quimioterapia. Este se va a dar en todos aquellos pacientes que tengan menos de 60 años y que tengan una adecuada función cardíaca, ya que pues todos aquellos que tengan más de 60 años y que tengan pues una alteración cardíaca, pues van a tener que pues tener un tratamiento con una menor intensidad. En el régimen de 7+3, esto va de acuerdo pues a la dosis, por así decirlo, en el que pues se va pues a administrar ya sean 2 medicamentos. Va a ser tanto citarabina como antraciclina, ya sea daunorubicina o idarubicina. El régimen de 7+3 en sí es la infusión continua por 24 horas por 7 días de citarabina con una dosificación de 100 miligramos por metro cuadrado, así como 3 días de antraciclina. Imaginemos que estamos tratando con antraciclina, pues en todo caso, pues la antraciclina va a ser a partir de 12 miligramos por metro cuadrado. La antraciclina sí, por medio de la daunorubicina, y en cambio, pues la otra va a ser a partir de una dosificación menor. Asimismo, también hay pacientes que requieren un trasplante de células madre o un trasplante de médula ósea si es que cuentan con un hermano compatible. O también se puede anexar, como veremos en la siguiente diapositiva, un tercer medicamento que se conoce como etoposide, que pues va a intensificar la quimioterapia. Siguiente, por favor. Bueno, esta es la que les decía, pues aquí el tratamiento por parte de la citarabina, este es en el ciclo de consolidación que pues va a eliminar las células leucémicas restantes. Esta va a ser administrado tanto en niños y adolescentes por un medio de vía intravenosa, 75 miligramos por metro cuadrado, una vez al día, los días 2 y 5, así como el día 9 al 12. Esto también se puede combinar ya sea con ciclofosfamida o también mercaptopurina. En cambio, la daunorubicina, que es el segundo medicamento tipo antraciclina, en la fase de consolidación por vía intravenosa va a ser una dosificación de 20 miligramos por metro cuadrado por día, por medio de una perfusión continua por 24 horas los días 40 y 41. Y este es el fármaco que les decía, que va a ser el tercero que se va a administrar, pues con el objetivo de intensificarlo, va a ser el etoposide 6, tioguanina. Va a ser por medio de vía intravenosa, va a ser una dosificación de 100 miligramos por metro cuadrado durante 2 horas por 5 días consecutivos en la fase de inducción.
Esto va a estar combinado o acompañado ya sea de ciclofosfamina o clofarabina, así como pues en la fase de consolidación va a ser pues los 4 días consecutivos. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al pronóstico, pues aquí la supervivencia es alta ya que pues tiene una supervivencia de 60 a 70% y esto es a partir pues del empleamiento de una quimioterapia múltiple. Sin embargo, el 5% de ellos pues fallece ya sea por una infección o pues por hemorragia. Asimismo, pues el pronóstico va a depender de diversos factores, ya sean factores favorables o factores pues desfavorables, ¿no? En el caso de los favorables, pues tenemos un reencuentro de neutrófilos. O sea, la persona no va a tener agranulocitosis y tampoco va a tener trombocitopenia, va a tener menos de 50 años, va a tener un estado funcional de Karnofsky superior a 60%, entendiendo como la escala que mide la funcionabilidad de la persona que pues evalúa pues su capacidad de realizar las actividades diarias, ¿no? Si tiene menos del 60%, pues la persona es considerada como pues una persona dependiente. Bueno, aquí también no tiene que tener comorbilidades previas, ya sea diabetes, hipertensión y demás. Tiene que tener, pues en todo caso, pues pacientes con translocaciones del cromosoma 15 o 17, así como translocaciones del cromosoma 8 o inversiones del 16. Y pues aquí en estos pacientes que padecen leucemia mieloide aguda, que tienen pues este padecimiento, no tienen que contar con otro padecimiento o trastorno hematológico previo, como sería el síndrome mieloide displásico o mieloproliferativo, así como tampoco debe de haber estado pues expuesto previo a una quimioterapia o una radioterapia. Y pues en cambio ya los factores desfavorables van a ser lo contrario, mayor a 60 años, con agranulocitosis, con trombocitopenia, con Karnofsky menor a 60, con comorbilidades, con otro tipo de factores genéticos o alteraciones y radioterapia, quimioterapia previa, así como síndromes mieloides displásicos y mieloproliferativos. Ahí está. En esto va a variar. Siguiente, por favor. Bueno, siguiendo con el síndrome de Down y leucemia aguda, así como también vamos a tratar el síndrome mieloproliferativo transitorio. Siguiente, por favor. Pues como sabemos, pues también los niños con trisomía 21 o síndrome de Down pues van a tener una mayor predisposición a presentar algún tipo de leucemia. Esto va a variar en un 15 a 20% más a comparación de la población en general y tienen una misma relación en cuanto a leucemia linfoide aguda o leucemia mieloide aguda, a excepción de los primeros 3 años de vida, en donde pues la leucemia mieloide aguda va a ser más frecuente. Sin embargo, pues teniendo en cuenta, ¿no?, que el niño ya tiene síndrome de Down, que ya tiene algún tipo de leucemia, pues también va a tener una mayor toxicidad al tratamiento, el cual va a ser pues metrotexato, así como algunos antimetabolitos. Esto va a ser a una dosificación normal a comparación de aquellos niños que no tienen síndrome de Down. Y pues a pesar de esto, pues van a presentar una supervivencia mayor al 80% a largo plazo. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al síndrome de Down y continuando con todo esto, pues cerca del 10% de los recién nacidos que pues tienen trisomía 21 van a presentar también una leucemia transitoria, también conocida como TMT. Este es pues trastorno mieloproliferativo transitorio. Es un tipo de leucemia con células hematopoyéticas inmaduras y anormales que pues en sí es más que nada plaquetas. Esta clínica está caracterizada por leucocitosis, blastos en sangre, trombopenia, anemia, así como hepatoesplenomegalia. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto pues a su tratamiento, pues no requiere de quimioterapia, solamente va a ser soporte transfusional transitorio, ya que esta suele desaparecer a partir de pues los siguientes 3 meses de vida, o también mencionaban que pues es porque hay un adecuado manejo o respuesta ante el tratamiento y sin embargo también se tiene que realizar un seguimiento exhaustivo ya que pues presentarla aumenta la probabilidad de que pues se presente algún tipo de leucemia en un futuro. Siguiente, por favor. Bueno, ahora hablando de la leucemia mieloide crónica, ¿hasta ahorita hay preguntas? Pregunté. Bueno, en cuanto a la leucemia mieloide crónica, esta pues es más predisponente, por así decirlo, hay una mayor predisposición en hombres y en mayores de 40 años y es por esto mismo que solamente consiste en el 2 al 3% del total de los casos de leucemia infantil. Este está caracterizado por la presencia del cromosoma Filadelfia, ya que pues se presenta en el 99% de los casos.
¿Todo bien en WhatsApp, señores? Espero que sí. Bueno, en el 99% de los casos se presenta el cromosoma Filadelfia, esto a partir de la translocación del gen ABL, que se encuentra en el cromosoma 9, que se va a, pues, a fusionar o a translocacionar, se trasloca y se fusiona con el gen BCR, que se encuentra en el cromosoma 22, y pues esto va a dar, pues, resultado a la fusión del gen BCR-ABL. Una translocación, y lo que hace es un gen de fusión, que es el BCR-ABL. Si quieres, no le pongas tanto énfasis, porque, vaya, o sea, como dato cultural es bueno que lo sepan, pero luego se pueden confundir un poco más, ¿va? Pero es eso, es una translocación y eso da un gen de fusión. Sí, gracias, maestro. Es que se me van las palabras como que la dislexia. Bueno, también presentan lo que son síntomas inespecíficos. Por ejemplo, pues en un inicio puede haber fiebre, cansancio, pérdida de peso y anorexia, que son en sí, pues, síntomas o signos o una clínica muy, pues, usual, ¿no? O común de, pues, cualquier tipo de enfermedad, pero pues el diagnóstico se va a sospechar a partir, pues, de la presencia, ya sea de leucocitosis, de células linfoides en cualquier tipo de estadio en cuanto a maduración, pero pues este diagnóstico se va a confirmar a partir de un análisis citogénico en el cual pues se demuestre la presencia del cromosoma Filadelfia o en todo caso pues el gen BCR-ABL. Siguiente, por favor. Si hay mucho ruido me dicen y cierro la puerta, es que estaban aquí pasando. Bueno, en cuanto a la leucemia amiloide crónica, esta está constituida por dos fases. Primero tenemos la fase crónica inicial, en la cual pues va a haber un aumento del número de leucocitos que van a tener un predominio por pues formas maduras y sin embargo van a tener pues un elevado número de granulocitos inmaduros. Esta va a durar de 3 a 4 años para posteriormente presentar la fase acelerada. En este va a haber un reencuentro sanguíneo aumentado, en el cual pues ya la clínica va a ser indistinguible a cualquier tipo de leucemia. Asimismo, pues en este caso los niños o los pediátricos que presentan este tipo de leucemia van a presentar también síntomas neurológicos a partir de la hiperleucocitosis. Esto es pues porque aumenta la viscosidad sanguínea, hay un aumento en cuanto a la clínica y esto es por parte de la disminución de la perfusión del sistema nervioso central. Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento, el tratamiento aquí pues es conocido como el estándar actual de leucemia amiloide crónica pediátrica, es el imatinib. El imatinib es un inhibidor de la tirosina sinasa que va a actuar en el gen BCR-ABL y pues también tenemos el dasatinib y el nilotinib. Asimismo, pues mientras se va generando la respuesta del inhibidor, pues también se pueden controlar la clínica de la fase crónica por medio de hidroxiurea, con el objetivo pues de disminuir la leucocitosis. Y pues aunque no tiene un valor pues curativo del todo, pues el trasplante de células madre pues es una opción. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a pasar a leucemia mielomonocítica juvenil. ¿Alguna pregunta? ¿O todo bien? Todo bien. Okay. Todo bien, Ana. Bueno, esta anteriormente era conocida como leucemia mieloide crónica juvenil, pero pues ya cambió a leucemia mielomonocítica juvenil. Esta pues es un tipo de leucemia infrecuente, es por lo tanto menos del 1% de los casos de leucemia infantil y esta afecta principalmente a menores de 2 años. A comparación de la leucemia mieloide crónica, esta no presenta el cromosoma Filadelfia y por lo mismo hay una manifestación mucho más variada. Hay esplenomegalia, manifestaciones hemorrágicas, henopatías, así como exantemas. Siguiente, por favor. En cuanto pues a este tipo de leucemia, en un análisis sanguíneo periférico podemos encontrar pues leucocitosis con un aumento de monocitos, trombocitopenia, anemia y también la presencia de eritroblastos. En cuanto a la médula ósea, pues esta usualmente presenta un tipo de patrón mielodisplásico en donde el 20% de las células son blastos. Y también, como pues en anteriores leucemias, también hay alteraciones en las vías de los oncogenes, como el oncogen RAS, ya sea NRAS, KRAS o HRAS. Siguiente, por favor. Aquí es cuando pues ya hablamos de los niños que tienen neurofibromatosis del tipo 1 o también el síndrome de Noan, pues estos niños pues presentan una mayor tendencia a padecer pues este tipo de leucemia.
Esto es pues porque comparten la misma vía del oncogen RAS, y sin embargo, pues aquellos niños que tienen este tipo de leucemia más síndrome de Noon, pues van a tener una resolución espontánea. Esto pues porque dicen que el tratamiento pues va a ser adecuado o van a tener una respuesta pues adecuada. Iba a ser beneficiosa, pero eso no existe. Bueno, en cuanto al trasplante de células madre, pues esta es la que mejor opción tienen, ya que pues los resultados, aun cuando sigan siendo deficientes, pues es una opción, ¿no? Siguiente, por favor. Esto es en aquellos pacientes que pues el tratamiento no ha sido pues del todo satisfactorio. Ya hablando de la leucemia del lactante, pues esta se presenta antes del año, consiste en el 2% de los casos de tipo de leucemias, y la relación de la LLMA con la LLA es de 1 a 2, o sea que es más, por cada caso de leucemia mieloide aguda van a haber 2 casos de leucemia linfoide aguda. Asimismo, pues se han identificado en estos pues recién nacidos lo que son pues clones leucémicos en el cordón umbilical antes de que se presente en la clínica, y esto es por medio de una transmisión vertical. El pronóstico de estos niños pues es desfavorable, pues por lo mismo de la clínica que vamos a ver adelante, y también hay un reordenamiento del gen KMT2A en el que pues hay una translocación de la banda del cromosoma 11, y pues en total va a ser de la banda 11q23. Siguiente, por favor. Pero no es transmisión vertical, porque eso sería que la madre lo da, ¿no? O sea, es algo diferente. Pues. O sea, el que esté en el cordón no quiere decir que sea transmitido. O no sé cómo entendieron esa parte. Pues es que en el libro explicaba que pues era por medio de una transmisión materna, y pues por lo tanto supuse que la madre tenía pues leucemia y por lo tanto se la pasó al bebé. No, pues terminamos y ya al final ya hacemos como así como para esclarecer así como que lo más genético y todo eso para que todos, digo, de todas las leucemias, porque al final de cuentas es un rubro similar en ese aspecto, ¿va? Pues, pero no es transmisión vertical, eso sí, no se les olvide. Ok, muchas gracias, maestro. Y bueno, continuando pues con la clínica, usualmente presentan hiperleucocitosis, también una infiltración tisular, tiene afectaciones en el sistema nervioso central pues con las siguientes clínicas, y también pues hay una pues extensa producción en cuanto a la clínica de la visceromegalia. También pues en estos lactantes se presentan lo que son nódulos subcutáneos, que son pues usualmente llamados como leucemia cutis. También la taquipnea pues es causada por medio de una infiltración pulmonar de las células leucémicas. Bueno, en cuanto a la morfología de la célula, pues esta se trata de una célula leucémica, pues es un linfoblasto que es irregular, grande, y que usualmente tiene un fenotipo negativo con un marcador positivo para CD10. Y sin embargo, pues en los lactantes con leucemia que tienen un reordenamiento, como ya lo habíamos dicho anteriormente, en el cromosoma 11, pues tienen un pronóstico que es parecido a los pediátricos que presentan también leucemia linfoide aguda. En cuanto pues al tratamiento, pues este es el mismo que en aquellos niños que tienen pues, leucemia mieloide aguda y tienen un resultado similar, recordando que pues la tasa de supervivencia es del 60%. También pues los lactantes con leucemia aguda pues presentan a menudo una afectación del sistema nervioso central, como ya dijimos, o también manifestaciones cutáneas, pero también tienen asimismo un subtipo de leucemia conocido como mielomonocítica aguda. Y también pues es conocido que pues es necesario un tratamiento complementario para estos niños, ya pues de acuerdo a su edad, y pues el tratamiento pues resulta ser muy, muy agresivo para ellos por lo mismo de su corta pues vida. Siguiente, por favor. Y pues ya, terminamos. Bueno, para empezar, o sea, leucemia siempre ha sido un tema difícil, incluso para mí fue difícil cuando estuve en la facultad, porque es demasiada información. Hay varios tipos de leucemias y tienen muchas cosas en común, pero también a la hora del diagnóstico y el tratamiento difieren mucho. Lo que tienen en común es, si es cierto, es una neoplasia en la médula ósea. O sea, las dos grandes estirpes son mieloide y linfoide.
¿de acuerdo? Ahora, las leucemias del lactante puede ser de las dos estirpes, mieloide o linfoide. En el caso de la mieloide, el pronóstico es similar o muy parecido a las leucemias mieloides a cualquier otra edad, porque se ha visto que la edad no influye tanto, porque las alteraciones cromosómicas pues, son parecidas o son las mismas. En el caso de la leucemia del lactante de estirpe linfoblástica o linfoide, sí se ha visto que es más agresiva por el tipo de alteración genética que tiene y sí es de peor pronóstico, ya que aún en tantos años no ha subido más de 45% de supervivencia en lactantes con leucemia linfoblástica. ¿De acuerdo? Más para que quede claro de la leucemia lactante, es más el apartado por los que sufren de leucemia linfoblástica. Volviendo a lo que es genética, que es lo que va a mi que ascienden. Se requiere por lo menos 2 alteraciones citogenéticas para presentar una leucemia. Tiene que haber cambios o que te disminuyan la muerte celular o que te aumenten la proliferación o cualquier otro tipo de evasión del sistema inmune para poder proliferar. Ahora, esas alteraciones pueden darse no se ha visto una causa en específica. Se ha atribuido a contaminación ambiental, tanto químicos, hormonas, radiación, que es lo que está más de moda ahorita, y también se ha visto cierta tendencia, ya que en un estudio que se hizo en este hospital, se vio que hay mayor cantidad de pacientes con leucemia, donde hay una mayor aglomeración de antenas de telecomunicaciones, por ejemplo. Todavía está en fase de hacer otro estudio más extenso para otro tipo de cánceres, pero no es una causa específica. Ahora, no se transmite de una madre a un hijo. Acuérdense que todos formamos parte, o sea, tenemos un ADN que tiene 2 lados, lo que nos hereda la madre, lo que nos hereda el padre. Si bien es cierto, todos tenemos algún defecto genético y la mayoría son silentes, afortunadamente, tal vez te puede heredar tu padre alguno de esos defectos, más que heredarte una traslocación o alteración, te hereda la tendencia a que tu ADN sea frágil y sea susceptible a ese tipo de cambios. Por ejemplo, no le vas a heredar un Filadelfia a tu hijo, o sea, pero va a tener la tendencia a poder que su código genético, que su material genético pueda cambiar o pueda mutar. Eso es lo que se hereda, más que heredar en sí las alteraciones citogenéticas. Entonces, dependiendo de dónde vengan, ya sea por contaminación, por mala carga genética, por lo que sea, es lo que a final de cuentas, por lo menos 2 de estos factores que alteren el código genético, va a dar por resultado o pérdida del material genético, como la hipodiploidía, o ganancia, como la hiperdiploidía, o ya cambios más puntuales, como translocaciones, inversiones, etc. No se complique la existencia. Al menos que quieran hacer hemato, tendrían que grabarse todas las translocaciones o las más frecuentes. Pusieron las más frecuentes y está bien, como cultura está bien, pero eso es como un quehacer un poco más de nosotros, identificar cuáles son. Ahora, en cuanto a lo genético, ¿por qué los pacientes con síndrome de Down u otras cromosopatías tienen más tendencia? Porque esos pacientes ya tuvieron un cambio, ya tuvieron alguna alteración en su reordenamiento genético, tal vez desde el útero. Entonces, su tendencia a que ese código genético se vuelva a alterar es más alta que en alguien que no tiene alguna cromosopatía. Ahora, en el caso de los síndromes de Down son un poco más especiales porque como son más susceptibles a intoxicarse con la quimio, eso les da un poco más de, por así decirlo, pronóstico, ya que los blastos que vienen también de ellos, pues son más susceptibles a la quimio. Por eso sus tasas de curación son igual o más altas que lo habitual, que es un caso especial. Ahora, la leucemia más común, como ya lo dijeron, pues es la linfoblástica y es de células B, la más común, y es la que más se cura. Y la edad ideal para que se cure un paciente de leucemia de células B, pues es entre los 2 y los 7 años. Sin embargo, los protocolos actuales ya se han extendido a otras edades. Incluso los adultos antes tenían menos supervivencia porque los protocolos eran muy tenues, porque los protocolos para pediátricos son mucho más intensos que los de adultos. Ya se están cambiando protocolos y ya se han hecho manejos más intensos en adultos, similares a los que usamos en pediatría. ¿Hasta ahorita se entiende todo o más o menos se han dispersado algunas dudas? ¿Ya quedó más claro los puntos? Ya quedó más claro, doctor. Gracias.
Sí, para que no se revuelvan tanto. En cuanto a los síntomas, pues eso depende de qué tan agresiva sea la leucemia. Si es muy rápida, posiblemente tal vez ni siquiera te dé anemia, simplemente haga datos de leucostasis como los Filadelfia o los tipo Burkitt. Pero si es de relativamente lento, te puede dar anemia, trombocitopenia y leucopenia, que es lo más común, la visitopenia o la pancitopenia. De eso va a depender qué tan rápido sea. Ahora, la leucemia es un cáncer rápido. Cuando se hace el diagnóstico no se tiene más de 2 o 3 semanas de que inició la leucemia. Entonces, en los niños pequeños, si recuerdan el desarrollo de los niños, la edad donde más se desarrolla el sistema inmune es entre el primer año y los 7 años. Curiosamente, que es donde está el pico más alto de leucemia linfoblástica aguda. ¿Por qué? Porque son más susceptibles a infecciones. Entonces, tienen mayor actividad linfocitaria que nosotros, que ya somos adultos, que ya estamos inmunizados. Por eso, como tienen tanta actividad de replicación normal, tienen más riesgo de mostrar algún tipo de defecto, y más si están expuestos a algún tipo de contaminación ambiental. La leucemia mieloide no depende tanto de, porque es otra estirpe, pues los factores son un poco más enfocados al ambiente o a lo que se le heredó de material genético. Ojo, no las alocaciones, sino la calidad del material genético. Tal vez por eso en la monocítica juvenil decía que había cierta herencia de la madre. Es porque la madre, evidentemente se debió de haber expuesto a lo más usual es drogas, habitualmente marihuana o o cristal o ese tipo de drogas que afectan mucho la calidad de la replicación del material genético. Esas sí son más susceptibles a que, aunque la madre, por ejemplo, no, incluso el padre también puede crear espermatozoides de mala calidad con un uso frecuente de drogas, ellos donan un material genético deficiente y crean obviamente un niño que va a tener un material genético que es susceptible a ese tipo de cambios. Digo, para que se entienda un poco más que no es propiamente una transmisión vertical, sino simplemente es cuestión de herencias. ¿Alguna otra cosa que tengan dudas o que quieran preguntar? ¿O que no les quedó claro de lo que leyeron? Porque sí, pues, estuvo bien la clase. De hecho, sí, es bastante extensa. Me sorprendió mucho que abordaran tanto en tan poco tiempo. Doctor, y en cuanto al el trasplante de médula ósea, entonces, ¿sería solamente para aquellos pacientes que tienen recidivas? Bueno, más bien, como que recaen. Sí y no. Por ejemplo, ya están muy bien identificadas lo que son algunas translocaciones o alteraciones genéticas que son de muy mal pronóstico. Entonces, si tienes a la mano realizar ese tipo de cuantificación genética, o si tienes enfermedad mínima residual, ya que una enfermedad mínima residual es alta, tú podrías adelantarte y antes de que el paciente recaiga, tú ya hacer tu plan. Tienes que hacer por lo fuerzas una inducción y una consolidación y luego ya ofrecerle trasplante. Porque como les digo, hay translocaciones que definitivamente no se van a curar. Por ejemplo, las alteraciones del cromosoma 11 o las linfoblásticas con la translocación de Filadelfia, tienes que trasplantarlas por fuerza. Entonces, esa es una variante de cómo puedes tener el trasplante. Obvio, si no identificaste alguna alteración genética, porque a veces no se ven, pero tienes una enfermedad mínima residual que persiste alta, antes de que recaiga incluso, puedes también someterlo a trasplante. Y en última instancia, que es como se empezó anteriormente a hacer trasplante, pues sí, a los que recaían ya se les ofrecía trasplante. Pero lo ideal es que ya cuando vas a hacer tu planeación, si tienes ya por lo menos la enfermedad mínima residual o la genética, tú ya contemples el trasplante como parte del tratamiento. ¿Alguna otra duda? Gracias. Referente también al trasplante, cuando estaba leyendo acerca del LLA, decía que teníamos que incluir o que se tenía que buscar que el paciente al cual le vamos a trasplantar tenga que ser las células de parte de un hermano. En dado caso de que no tengamos este familiar de primer tipo,
¿Ya no se podrá recurrir al trasplante o qué es lo que haríamos nosotros? Lo ideal es, como lo leíste, que sea un hermano y que sea compatible por lo menos un 90% de los antígenos, que son los antígenos leucocitarios humanos. Sin embargo, ya que solamente hay un 25% de posibilidad de que uno de tus hermanos sea compatible, digo, afortunadamente ha avanzado el tiempo, la tecnología, los medicamentos inmunomoduladores, ya hay otra variante, que es el trasplante haploidéntico. Eso quiere decir que lo único que tú necesitas es que la otra persona tenga tu mismo número de cromosomas. Eso extiende a que lo puedas trasplantar de cualquier hermano, aunque no tenga una compatibilidad total, o incluso de alguno de los padres. Se prefiere habitualmente el padre, en caso de que sea alguno de los padres. ¿Es un trasplante más riesgoso? Sí. ¿Por qué? Porque tiene muchas más complicaciones. Porque, por ejemplo, el que sea un hermano 100% compatible te disminuye lo que es la enfermedad de injerto controhospedero, que es el injerto a final de cuentas es un nuevo sistema inmunológico y hematopoyético que en cuanto reconozca que no es su cuerpo, va a empezar a atacar. Por eso se utilizan inmunosupresores durante y después del trasplante. Ahora, esa reacción siempre va a haber en cualquier trasplante, pero si es más compatible, pues es más fácil controlarla que cuando no son 100% compatibles. El haploidéntico nomás tienes que tener por lo menos el 50% de compatibilidad. Por eso puede ser cualquiera de tu familiar, pero si es un trasplante más riesgoso. Afortunadamente, con los nuevos inmunomoduladores que hay, nuevos esquemas de quimioterapia para trasplante, porque el trasplante, la parte fundamental de la quimioterapia de condicionamiento, ha mejorado mucho lo que es la supervivencia y ya lo puedes trasplantar, aunque no sea 100% compatible. Muchas gracias, doctor. Una última duda respecto al... He estado leyendo que pues ya hay nuevas tendencias en la terapia, pues. La salida de las inmunoterapias, por ejemplo, con células CAR-T, no sé qué tan viable sea actualmente. Por precio, he visto que pues son un poco pues, más complicadas y llegan a pasar el $1,000,000. Sin embargo, sí tengo la duda de que cuando nosotros aplicamos una vez la inmunoterapia, también deberíamos hacer como por control también inducir una quimioterapia o exclusivamente con la inmunoterapia esperamos tener los resultados esperados. Por ejemplo, las de CAR-T. Actualmente en las T-CAR cells o también ya hay anticuerpos monoclonales contra los CD19 que sean células B o linfoblastos B. Habitualmente se prefiere que si haya quimioterapia, por lo menos antes de las infusiones, para tratar de disminuir la mayor cantidad de células tumorales y lo que no se pueda destruir con quimio ya lo abata, ya sea o los monoclonales o en este caso las células TCAR, ya que la finalidad de la quimioterapia, eso se me pasó a decirles, no es 100% curativa. ¿Y va por qué? Ese 0.001% que queda de enfermedad mínima residual va a ser una clona que no va a ser sensible a nada, ni a radio ni a química. Sin embargo, el sistema inmunológico tiene la capacidad de resolverlo. Entonces, por eso es que al final el mantenimiento es una quimioterapia un poco más tranquila para permitir que en parte se restituya el sistema inmune y pueda acabar con lo que queda de la clona. En ese sentido, lo que se busca con el trasplante es esa mínima parte que queda, que ya el sistema inmunológico propio no lo pudo abatir, se ha destruido con trasplante. Entonces, bueno, era como para ampliar un poco más la respuesta. ¿Sí se entendió eso? Sí, muchas gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Comentarios? Digo, fue mucha información. Sí. Las leucemias crónicas son un poco más diferentes. La leucemia amiloide crónica, pues afortunadamente ya se cura con imatinib u otros de nueva generación, y han sustituido el trasplante, porque la leucemia amiloide crónica no siempre es garantía que un trasplante termine con la clona maligna. Y la gran diferencia entre crónicas y agudas es que en las leucemias crónicas las células ya son maduras y en las agudas no, son blastos, linfoblastos o mieloblastos. Y la leucemia mielomonocítica juvenil es una leucemia muy rara y tiene un componente un
poco más mieloproliferativo, y habitualmente también son células maduras, con una pequeña cantidad de células inmaduras, y se manejan diferente. Sí, una opción es el trasplante, pero también no asegura el trasplante que pueda recaer, ya que incluso se ve que hay hematopoiesis, o en este caso más monopoiesis extramedular, o sea, te hace en el hígado, en el vaso o en ambos. Entonces sí son muy diferentes a las leucemias agudas, donde el defecto está prácticamente en la médula ósea. ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Comentario de cierre o algo? ¿Las expositoras algo que quieran comentarnos? ¿Ya no tienen dudas? No, doctor, pues nada más gracias por tomarse el tiempo de darnos esta clase, estas aportaciones. De ahí en más, al menos yo no tengo dudas, no sé las demás. Hablen ahora, callen para siempre. Bueno, Creo que pues sí, no. eso es. ¿Ya? ¿Nada más? Bueno, pues qué bueno que me invitaron. Siéntanse, en libertad de preguntar lo que quieran, ya sea si no es ahorita, si luego surgen dudas, pues ya algunos tienen mi contacto, pueden, contactarme a través del doctor Iván también. En cuanto a si les interesa poco más de literatura en cuanto a hematología o oncología, también tenemos libros, digo, no les ofrezco de primera intención porque pues son textos un poco más, pues ya enfocados a una sola rama en general, en específica, pero si alguien gusta tener un libro lo más básico de hematología, oncología, con gusto se lo paso al doctor Iván y que se los pueda hacer llegar, o cualquier otra duda que lleguen a tener, o si algún día llego, ya que se está levantando lo de la pandemia, si alguien quiere venir, ver algo, ver cómo se hace un procedimiento, ya sea de médula ósea, son bienvenidos, ¿va? Si alguno tiene la inquietud, yo sé que en hematología no siempre les gusta mucho por el tipo de pacientes que vemos, niños pues con leucemia, pero créanme que la mayoría se cura. Actualmente las quimioterapias son menos tóxicas e igual o incluso más efectivas. La liasparagina vino a cambiar mucho lo que es la toxicidad, ya que las hizo menos tóxicas y muy efectivas, y ha habido muchos cambios. Ya las quimios no son como eran en los años 60, por ejemplo. Son mucho menos tóxicas. Digo, siempre van a ser tóxicas, la quimio es veneno, pero ya son menos tóxicas que hace varios años y son igual o mejor de efectivas. Las linfoblásticas se curan 90% aproximadamente, a veces más, y las mieloblásticas 70%, a veces un poco más. Y las leucemias crónicas habitualmente, pues el LGC se controla con imatinib y sus similares, y ya ha habido nuevos estudios donde después de 5 años ya pueden retirar el imatinib o cualquiera con el que tuvieron y el paciente sigue bien y controlado y en remisión. Así que no es tan desolador el panorama, porque antes se pensaba que quien tenía leucemia se moría. No es tan desolador todavía. Ya hay mejores opciones, más opciones, y pues a seguir estudiando. ¿Vale? Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Doctor, doctor. muchísimas gracias. Gracias. Gracias, doctor. Gracias. Nos vemos. Recording Gracias, buen día. stopped. Hasta luego, buen día. Buen día.